El tema esta noche va a ser cómo encontrar mi propósito de vida. ¿Cómo encontrar mi propósito de vida? Se habla acerca, hay un libro muy famoso, hace como unos 15 o 20 años lo leí, de Rick Warren, cuando salió. Pero él habla acerca de una vida con propósito. Una vida con propósito. Y él establece en ese libro un sinfín de cosas muy buenas, como el plantar un árbol, el tener un hijo, el tener familia, esto y esto otro, y todo lo que dice ese libro. Pero cuando usted termina de leer ese libro, se encuentra entre un problema. Y el problema que se encuentra es, pues sí, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es el mío? El mío, personalmente el mío, no el de mi papá, no el de mi mamá, no el de mi tía, de mi abuela, sino que el mío. Entonces, cuando uno se hace ese tipo de preguntas, entonces muchas veces no hay respuesta a ese tipo de preguntas. Entonces, el propósito de nuestra vida, ¿cuál es? ¿Para qué hemos venido acá? ¿Para qué ha venido usted? ¿Para qué hemos venido nosotros? Entonces, cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, cuesta como lograr definir a qué hemos venido a la vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida sobre lo mucho o lo poco que vamos a estar acá sobre la tierra? Ahora, al leer la palabra del Señor, me encuentro que hay una parábola que el Señor que el Señor usó mucho para podernos mostrar parte de las bendiciones que los seres humanos tenemos. Y es aquella parábola muy referente acerca de los talentos. Y habla acerca de, en esa parábola habla acerca de ciertos personajes que se les da un talento a cada personaje. A uno se les da una cantidad, a otro se les da otra cantidad, pero a todos los personajes se les da, al que menos se le da un talento. Entonces, al leer esa parábola, se me viene a la idea y deduzco que en esa parábola a todos les he dado un talento. Entonces, para encontrar el propósito de mi vida, de la mía, no la de mi papá, no la de mi mamá, no la de mi tía, sino que la mía, entonces el Señor lo hace y uno puede descubrir el propósito de nuestra vida a través de los talentos. Entonces, en esa parábola a todos les he dado. No hubo ninguno que no les he dado. Entonces, a todos los seres humanos se les he dado un talento. Y a medida que empezamos a nacer, empezamos a desarrollar ese talento. A medida que vamos avanzando, ese talento se empieza a notar en nuestras conductas. Y nos empezamos a dar cuenta, aclarando, hay diferentes tipos de talento. Hay diferentes tipos de talentos sobre los seres humanos. Y empezamos a darnos cuenta que somos muy buenos para el deporte, que somos muy buenos profesionalmente hablando. Empezamos a ver que tenemos un talento especial con ciertas disciplinas. Y las personas que están alrededor nuestro empiezan a decirnos: qué bonito cocinás, qué bonito tenés tu cuarto, qué ordenada sos, qué ordenado sos. Y empiezan a manifestarse a través de la voz populi de las personas que nos rodean, las cualidades que nos describen como persona. Y tarde o temprano el joven se da cuenta de que es bueno para jugar fútbol, por naturaleza. Tarde o temprano el joven se da cuenta que es bueno para cierto deporte. Y entonces uno empieza a descubrirse y empieza a verse y empieza a decirse: uno mismo, ¿será que yo traigo para esto? Por ejemplo, les cuento una pasada un poco rápida. Por ejemplo, nosotros, en la escuela donde nosotros nos crecimos, el director llevó una mesa de ping-pong, para que usted tenga una idea. Y esa mesa de ping-pong
en ese colegio era torneo tras torneo, todos los recreos, habían 5 recreos. En la escuela donde yo crecí era un internado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el día. No era de 8 a 12, sino que de 8 a 4. Entonces habían 5 recreos. Era todo el día en la escuela durante 15 años. Y entonces, a medida que nosotros somos 3 hermanos, y a medida que nosotros empezamos a practicar en la escuela, empezamos a darnos cuenta de que mi persona, mi otro hermano y mi otro hermano éramos los que le ganábamos a todos, hasta los que estaban en 12º grado. Y empezamos a ganar todos los campeonatos ahí, todos. Y le ganábamos. Y entonces los grandes, nosotros estábamos en 3er grado, en 4º grado, en 5º grado, y seguíamos ganándole, y seguíamos ganándole, y seguíamos ganándole. Y entonces los grandes que estaban en 11º grado, cuando perdían, agarraban la raqueta y nos la aventaban así. Y entonces nosotros como niños pequeños lo que hacíamos, como ya sabíamos que había perdido el otro, entonces nos agachábamos y la raqueta pegaba ya al otro lado. Pero ese talento, para que usted tenga una idea, entonces este año ganaba Josué el campeonato nacional, el siguiente año se lo ganaba Adonías, el siguiente año una vez me lo gané yo era el de menos. Rapidez, esto, el otro y todo lo que usted quiera. Pero nosotros pasábamos en constante torneo toda la noche. Toda la noche. Nosotros hacíamos torneos desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, igual a las vigilias. Nosotros 3, para que usted tenga una idea. Y por eso nadie nos ganaba. Entonces uno empieza a descubrir los talentos que uno trae, los talentos que trae el joven. Y entonces se nos pudrió la mesa, y entonces le digo al pastor Adonías, búscate una, porfa, y me buscó una, es aquella que está allá, para que los niños aprendan, para que juguemos, para que entendamos la idea. Entonces cuando nosotros nos vemos hacia atrás, digo yo, si me hubiera dedicado a esto, tal vez a estas alturas fuéramos federados, etcétera, y todo lo que usted quiera. Pero de esa forma uno va encontrando el propósito de su vida. Me estoy dando a entender. Pero si uno es futbolista y está enfrente la meta y le hace así y uno la tira para allá y nunca echa un gol, entonces uno se da cuenta que no trae para fútbol. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces está sola la meta y usted le tira para el otro lado. Y entonces usted dice, como que no traigo para esto. Entonces el tema esta noche es cómo encontrar el propósito de mi vida. Entonces el propósito de mi vida uno lo va encontrando por lo que la gente empieza a decir alrededor de uno, alrededor de uno, alrededor de uno, alrededor de uno. Y por lo que uno empieza a desarrollar un talento que viene nato en uno. No sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender? Ok, entonces el joven dice, ¿para qué nací en la vida? Entonces muchos de los que estamos acá, si siguen perseverando, van a desarrollarse en la conducta, en la disciplina que ustedes elijan, en lo que ustedes elijan. En lo que ustedes elijan, van a desempeñarse ahí. Ahora, nos llevaron a clases de piano desde pequeños, de guitarra, nos pagaban maestros y nunca ninguno de los 3 aprendió, por eso le estoy diciendo. Entonces uno dice, como que no traía para músico, no sé si me voy a entender. Entonces ahí usted puede ver las dos cosas incongruentes, en una sí, en otra no. Entonces uno se va dando cuenta para qué trae las cosas. Entonces uno de joven empieza a darse cuenta que para esto es bueno, para esto otro y para esto es malo. Entonces cuando uno se da cuenta de eso, entonces uno empieza a decirse, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué nací? Entonces muchas veces nuestros padres muchas veces empiezan a desarrollar en nosotros una tendencia. Como digamos, mira, vos traes para esto. Pero muchos padres se equivocan. Y entonces ponen a estudiar al hijo
y condicionan al hijo en la carrera que van a elegir porque ellos la van a financiar. Y entonces le dicen, mira, si no estudias esto, entonces yo no te voy a financiar la carrera. Y entonces por eso es que el niño nunca se graduó. Por eso es que el niño nunca se desarrolló. Porque no es su talento, no es parte de su talento. Entonces, ahora, también encontramos otro gran problema. Y otro gran problema es que muchas veces todo lo espiritualizamos. Y queremos que el hijo sea pastor, que el hijo sea evangelista, que el hijo sea esto otro. Pero muchas veces eso no es correcto porque muchas veces ese niño no trae, no quiere y no es el propósito de Dios para con él en esta vida. No sé si me estoy dando a entender. Entonces muchas veces lo generalizamos. Queremos que todos sean pastores, queremos que todos sean predicadores, que todos sean evangelistas, que todos sean esto. Y entonces muchas veces nosotros como padres venimos y decimos, mira, si no estudias esto, entonces no te pago la carrera. Y entonces el muchacho empieza a estudiar lo que no le gustó. Termino esta noche. Entonces, para encontrar el propósito de mi vida, yo lo encuentro a través de los talentos. Joven, usted no sabe a qué se va a dedicar toda su vida. No importa si usted se va a dedicar al arte. Por ejemplo, yo les decía a los hermanos, el director de la escuela donde yo estaba, él tenía una maestría en arte en Estados Unidos. Se había graduado de una maestría en arte y antes yo me recuerdo que decía, ¿y este tipo de qué se va a mantener? Y entonces uno decía, ¿y este de qué se va a mantener? Pero ya hoy, después que él se jubiló de la escuela, entonces ahora él es un gran pintor. Siempre lo era. Se dedicó a la docencia. Y después que se dedicó a la docencia, dejó la docencia y ahora que está jubilado, se dedica a pintar cuadros. A pintar cuadros. Y entonces cada cuadro lo vende en $350. Ahora en la mañana fue a la embajada de Alemania y estaba publicando, vengo a ver uno de mis cuadros que hice hace 30 años. Estaba publicando mi profesor, y empieza a publicar y dice, vengo a ver, aquí está en la embajada de Alemania un cuadro que hice hace 30 años. Y de eso vive. Entonces muchas veces nosotros tenemos que descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. Y eso muchas veces es a prueba y error. Muchas veces es fácil. Muchas veces no es tan fácil. Pero la clave está que a través del talento que nosotros traemos, eso nos va a ir dando el camino para encontrar el propósito de mi vida. Quiero aclarar. Muchas veces dentro de ese propósito venimos diseñados, venimos condicionados. No estoy hablando de todos, no estoy generalizando. Algunas personas que me están escuchando vienen condicionadas, ni tan siquiera han nacido y ya está establecido el propósito de su vida que van a hacer sobre la vida. No les han dado a elegir para que tengamos una idea. No les dijeron, mira, vos podés hacer esto y podés hacer esto otro o podés hacer esto otro. Dichosos aquellos que pueden elegir, pero hay un grupo de personas sobre la faz de la tierra que no pueden elegir. Nacen específicamente para el propósito que Dios ha establecido, como el caso de Sansón. Sansón no se podía dedicar a otra cosa más que al nazareato. El día que él intentó salirse, se arruinó. El día que él se intentó salirse del propósito que Dios tenía para con su vida, fracasó, murió. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay un grupo de personas que nomás, como decimos en buen salvadoreño, pisan la tierra y nacen. Esos no van a ser abogados, esos no van a ser doctores, esos no van a ser ingenieros, esos no van a ser futbolistas, esos van a hacer lo que Dios diseñó que hicieran sobre la tierra. Y el día que esas personas se muevan, entonces viene el fracaso y la ruina para su vida. Como el caso que le estoy mencionando, el caso de Sansón. Termino. Un segundo ejemplo, el caso de Samuel. Si usted se recordará, el caso de Samuel fue una promesa divina
fue una promesa que hizo esa madre recordémonos con quién, para con Dios. O sea, fue una promesa: Señor, yo soy estéril, pero si me das este hijo te va a servir. Y esa mujer, cuando terminó, fue y lo entregó. Samuel no se podía dedicar a vender tortillas. No sé si me estoy dando a entender. Vino diseñado específicamente para ser un profeta de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, para encontrar el propósito de mi vida, cuando uno encuentra el propósito de su vida, entonces las cosas se vuelven pasión. Y entonces cuando el joven encuentra el propósito de su vida, no importando, muchas veces nosotros creemos que el propósito de nuestra vida todo lo humanizamos y lo terrenizamos al dinero. Pero muchas veces, por ejemplo, ese es el gran caos que hay en la sociedad. Que los policías no quieren ser policías, los doctores no quieren ser doctores, los ingenieros no quieren ser ingenieros. Y entonces mucha gente estudió y por eso es que se caen los edificios. Por eso es que pasan un montón de cosas sobre la faz de la tierra, porque hay un montón de gente que está en el lugar equivocado. Entonces por eso es que hay un montón de doctores que, me decía un amigo doctor, es increíble cómo la profesión está llena de gente sin vocación. Solo se dan cuenta que usted tiene un seguro médico privado y el tipo empieza a decirle: mira, vas a venir el siguiente miércoles. Y no solamente el siguiente miércoles. Yo me recuerdo de una ocasión que fui y yo iba por un uñero, pero la cosa que nomás entré con el uñero me dijo: ahorita llamo la ambulancia, me dijo, y nos vamos para el diagnóstico, para operarte de este uñero. No, tranquilo, le digo, tranquilo, no se preocupe, con agua con sal me lo voy a quitar, le dije yo. Me voy a poner ya el calcetín, tranquilo, ya voy a regresar. Y nunca más volví a regresar y me fui a meter agua con sal y se me quitó los uñeros. O sea, hay un montón de gente, da espanto, como hay un montón de gente en el lugar equivocado. Yo le contaba a mi hermano Pastor Elías, a mí mis colegas abogados me regañan y me dicen: no hables. Yo cobro $250 por lo que vos hablás. Cállate, no digas las cosas. No digas nada, cállate. No seas estúpido. No regales tu trabajo. Y entonces, pero no ese es el punto. Y yo vivo hablando y vivo diciendo, porque no me importa, porque yo no quiero ver al prójimo en las mismas condiciones. Les estuve contando de hace algunos años, de un caso que me llegó hace poco, de una persona que había sacado una tarjeta de crédito hace 10 años y le están cobrando todos los intereses de hace 10 años. Y fuimos a resolver ese caso. Y me dice la persona: ¿y qué va a pasar? El problema es que tenés una propiedad y las deudas pasan. Te vas a morir y van a caer sobre la herencia tuya. Entonces lo mejor es que vayamos y paguemos. Y logramos negociar y le lograron recibir $600 de $5,000, pero porque no sabían que tenía una propiedad. Pero si llegan a saber, otro le dice: no, traben el embargo sobre la propiedad, le cobramos los 5, cobra sus honorarios y todos ganamos, mano. Pero, o sea, da espanto la gente equivocada en el lugar equivocado. Pero es gente que nunca entendió cuál era su vocación, cuál era su pasión, cuál era el propósito de Dios. Y entonces ese es el gran problema de la humanidad que tenemos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Leíamos acá que para encontrar, el tema es cómo encuentro el propósito de mi vida, a través de los talentos. Entonces usted se dedica, digámoslo así, como joven se dedica, porque como le digo, usted no es un Samuel, usted no es un Sansón, ¿verdad? Que ya hace tiempo lo notamos. Entonces, como usted no viene diseñado desde antes, entonces venimos y entonces usted se dedica a ese talento que usted descubrió. Entonces el joven empieza a dedicarse a ese talento, pero se comete un error. Y es el que quiero que terminemos esta noche. Y el error que se comete es
Dice el capítulo número 12, léalo conmigo, del libro de Eclesiastés, por favor, léalo para que siempre se recuerde de esto. Dice, el error que se comete, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces uno encuentra el propósito de su vida y entonces empieza a dedicarse a los negocios, empieza uno a dedicarse al fútbol y llega a ser un gran futbolista, empieza a dedicarse a la música y llega a ser un gran músico, empieza uno a dedicarse a las diversidad de disciplinas, al arte, probablemente alcanza el éxito terrenal, pero el gran problema es que se olvidó del Creador. Entonces, dice acá, joven, no te vayas a olvidar cuando descubras el propósito de tu vida, no te vayas a olvidar de tu Creador. Yo siempre lo he dicho, si usted ve la mayor parte de las iglesias evangélicas, es triste, está llena literalmente de viejitos, de gente de 50 a 70 años, adultos mayores, que no está mal. Pero el punto es, ¿qué hicieron de los 15 a los 30? ¿Qué hicieron de los 15 a los 40? ¿Qué hicieron? Ese es el error, se olvidaron del Creador. Y entonces ya cuando la gente viene al evangelio, viene con mañas, viene con esto otro, y dice un comentarista, dice, venimos a darle las obras al Señor de nuestra vida. Y el objetivo de Dios no es que le demos las obras de nuestra vida a Dios. Es que desde el inicio de que proyectes tu vida, vayas dándole poco a poco, equilibradamente, vas desarrollando tu talento, te vas haciendo un buen futbolista, te vas haciendo un buen músico, te vas haciendo un buen empresario, te vas haciendo un buen actor, te vas haciendo en la disciplina que tú quieras, vas creciendo en tu disciplina, pero a la misma vez vas recordándote del Creador. Y a medida que el joven va llevando a la par las dos cosas, entonces ese joven llega a 40, llega a 50, llega a 60, exitoso de la vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Vea, entonces dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Se acabaron las fuerzas. Y entonces, ¿cuál es el problema? La vida, mire, le voy a decir esto. Para mí el pastor ha sido un gran referente porque él se dedicó a los negocios y a los 41 años él se jubiló de los negocios e inició este ministerio. Y tiene 27 años dedicado a este ministerio. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene ser el mejor ingeniero del mundo y la casa de tu mamá se está cayendo? ¿Qué sentido tiene ser el mejor albañil de El Salvador, de Guatemala, de donde quieras, y aquí no puedes pegar ningún ladrillo? ¿Qué sentido tiene ser el mejor electricista exitoso con no sé qué, con no sé cuánto y maestría en no sé qué? Y cuando te decimos, mira, hay que cambiar una lámpara, no puedes, no tienes tiempo, no tiene sentido ese tipo de vida. No tiene sentido el que te hayas dedicado a todos tus negocios y grandes negocios y otros negocios y cuántos millones y otros millones y no tienes tiempo para venir y ni tan siquiera ayudas al prójimo. No tiene sentido la vida con tanto dinero, no tiene sentido la vida con tanta riqueza si no podemos ayudar al prójimo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Cómo encontrar el propósito de mi vida? A través de los talentos lo voy a encontrar. Pero el problema está
que la juventud empieza a olvidarse de Dios. Y en ese momento, entonces empiezas a cavar tu tumba. En ese momento te empiezas a alejar, y no solamente te empiezas a alejar, terminas en el fracaso. A lo largo de estos años, ya muchos años, he hablado con tantas jóvenes y jóvenes cuando están por ahí por los 17, por los 18, y todas las proyecciones son grandes. Yo voy a ser médico, yo voy a ser policía, yo voy a ser astronauta, y las proyecciones son grandes. Pero a medida que va pasando el tiempo, sucede esto que estamos hablando acá. Se empiezan a olvidar del Señor. Se puede estudiar y servirle al Señor. Se puede trabajar y servirle al Señor. No te lo está diciendo alguien de Roma. No te lo está diciendo alguien que no conoce el tema. Yo inicié en la universidad a los 17 años y me gradué de 22 años. Y los primeros 3 años te ponen materias solo en la mañana. No falté. Los primeros 3 años te ponen solo materias. Media vez no dejé ninguna materia, solo materias en la mañana. Después del 4.º año empiezan a ponerte materias en la noche. Y es ahí en donde me tocaba faltar los jueves. O sea, no te lo está diciendo alguien que no sabe, alguien que no conoce. Y entonces ese joven, no, que fíjese que el trabajo, que no sé qué, que no puedo, que estoy estudiando, que voy a la universidad. Así, en buen salvadoreño, date terapia vos solo. Tarde o temprano va a pasar lo que yo he visto por muchos jóvenes aquí y jóvenes acá, que ni terminaron su carrera, ni terminaron sus proyectos y quedaron frustrados. ¿Por qué se frustraron? Porque uno se frustra. Es frustrante no encontrar el propósito de tu vida. Es frustrante. Si vos me preguntás a mí, hermano, yo volvería a estudiar lo que estudié porque es el propósito de Dios para con mi vida en lo profesional. Si yo volviera a nacer, volvería a estudiar lo que yo estudié. A mí no me impusieron nada. Si volvería a nacer 2 veces volvería a estudiar lo mismo. Entonces cuando encontrás el propósito de tu vida es totalmente diferente. Y por eso hago eso, lo que te estoy diciendo. Algo que la otra gente no dijere, cómo regalas tu trabajo, porque no me interesa el dinero. Lo que me interesa es ayudar al que se pueda, media vez se pueda ayudar. Pero ese es el gran problema de la gente, que está en diseños equivocados. Y entonces ese es el gran problema. Si usted le pregunta al pastor, mire pastor, si usted volviera a nacer fuera pastor, le diría lo mismo, volvería a ser pastor, porque lo que le estoy diciendo, a los 41 años se retiró para el ministerio. Están cumpliendo el propósito de Dios para con su vida. Ahora, ¿qué le quiero decir con todo esto? Entonces, ¿cuál es el mío? Por eso no te estoy imponiendo que seas pastor. No te estoy imponiendo que seas esto. Lo que sí te estoy diciendo es que si sos futbolista y llegas a ser, como dicen aquel, ¿cuál es el mejor ahora? Vaya, llegas a ser un Messi o un Cristiano, entonces, y llegas a tener un montón de dinero, que siempre sigas viniendo aquí a Oyapango. Si llegas a tener una gran empresa, yo siempre lo he dicho, fíjense que los hermanos, que Dios, hay unos hermanos que empiezan a orar acá y le dicen, Señor, Señor, ya no aguanto, que aquí en Soyapango no hay agua, que los vecinos mucha bulla hacen, esto, lo otro, aquí, todo lo que usted quiera, todos los males de Soyapango, ¿verdad? Usted ya los conoce. No hay necesidad de mencionar. Entonces hay un montón de hermanos de aquí que vivían aquí en Soyapango y le empiezan a pedir a Dios una casa arriba de Metrocentro porque las colonias son más amplias, por esto, por lo otro. Y mire, así de la nada Dios empieza a bendecirlo y les da una casa. Yo recuerdo de varios que les dieron unas casas que ahora cuando paso por ahí son casas de 200 y 300 mil dólares. Casas que en aquel entonces valían 40 mil dólares cuando se fueron de aquí de Soyapango. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿A dónde están? Ya no están acá. Ya no están en el evangelio, no se están congregando en ninguna iglesia. Dijeron que mucha gasolina, dijeron que esto otro. Se olvidaron del Creador. Y en ese momento
viene tu ruina y viene tu fracaso. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. La enseñanza esta noche es que no te olvides del Señor. Él siempre te va a ayudar a cumplir tu propósito que tú has venido sobre la tierra. Si has venido diseñado para ser pastor, simplemente sé obediente. Si has venido diseñado para ser un buen albañil, sé un buen albañil. Por ejemplo, yo admiro a mi hermano Teos. ¿Qué sentido tiene? Imagínense, si él pudiera ganar en otra parte un montón de pistas, pero a partir de la pandemia del 2019, él se ancló acá porque tuvo un sueño. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que hayan 3,000 ingenieros aquí en el país, hermanos cristianos evangélicos con maestría y todo lo que quiera, y nunca pudieron venir a pegar un servicio aquí? ¿De qué sirve tanta maestría para nada? Tanta maestría para mí yo. No tiene sentido. No tiene sentido tanto para nada, pues, o sea, uno tiene que entender la realidad, y el propósito siempre va a ser para el beneficio del pueblo del Señor, para el beneficio de los hijos de Dios y para el beneficio nuestro también. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tener el mejor microbús y no poder meter a los hermanos? Pues eso no tiene sentido. No tiene sentido. Ahorita no lo entendés porque andás embalantonado con tu ego, pero después lo vas a entender. Después vas a entender que no tiene sentido. Cuando eso sea un pedazo de lata vieja, vas a querer que todos se suban, pero nadie va a querer subir porque ya está viejo. Entonces el consejo esta noche es: hay que acordarse siempre. Llevas tu carrera, llevas esto paralelamente, pum, 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 y vas al éxito. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor esta noche. Póngase en pie ahí donde está.